Las cuerdas ásperas se clavaban en la piel de sus brazos, atándola al viejo álamo del arroyo como a un animal para el sacrificio. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. El pueblo entero estaba allí, sus rostros, antes familiares, ahora contorsionados en una máscara de odio y miedo supersticioso. Le arrojaban pequeñas piedras y puñados de tierra, insultos que la herían más que los proyectiles. Bruja, hechicera, amante del diablo. Lira no se encogía, mantenía la cabeza alta, su largo cabello negro enmarañado con polvo y sudor, su mirada fija, no en la multitud, sino en las montañas distantes, su único y verdadero refugio. Estaba siendo castigada por sus dones, por el mismo conocimiento de la tierra que había usado para sanarlos. Una ironía tan cruel que rayaba en lo absurdo. El padre Guillermo, un hombre cuya piedad se medía por la virulencia de su condena, se erigía como el director de esa orquesta de odio. Sostenía en alto una bolsita de cuero, una de las que Lira usaba para sus remedios, y la sacudía como si contuviera a la misma serpiente del Edén. Aquí está la prueba, tronaba, su voz amplificada por la acústica del pequeño cañón. Con estas hierbas del diablo ha traído la enfermedad a nuestro ganado y ha secado las cosechas. Mientras rezábamos a Dios, ella susurraba sus pactos con la oscuridad. Ha renunciado a su alma y ha puesto las nuestras en peligro. Él era el pastor, y ella era la loba que debía ser exterminada para la seguridad del rebaño. Una narrativa simple y poderosa que absolvía al pueblo de su propia impotencia. El golpe más doloroso, sin embargo, no vino del sacerdote ni de las piedras. Vino de una mujer en la primera fila, María, cuyo hijo pequeño Lira había salvado de una fiebre mortal apenas una semana antes, usando una infusión de corteza de sauce. Fue María quien gritó con más fuerza, sus ojos encendidos por el fervor del miedo: «Atadla más fuerte, que su sangre impura no toque nuestra tierra». La traición fue como un veneno helado en las venas de Lira. En ese momento comprendió que no había esperanza. La turba, envalentonada por la bendición de su sacerdote y la traición de uno de los suyos, se preparó para el acto final. El castigo ya no era suficiente. Querían la purificación, querían el fuego, querían su fin. Y en ese instante de desesperación absoluta, un grito de guerra resonó desde las alturas, un sonido que no pertenecía a su mundo, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Lira no siempre fue la bruja del arroyo. Hubo un tiempo en que fue simplemente Lira, la nieta de la vieja Inés, una mujer que también había vivido en los márgenes del pueblo y que hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas. Inés no le enseñó a Lira con lecciones formales, sino con el ejemplo. La llevaba al monte y le mostraba qué raíz calmaba la tos, qué hoja cerraba las heridas y qué flor ayudaba a dormir a los afligidos. Lira creció con el olor de la tierra húmeda en sus manos y el susurro del viento como su única canción de cuna. Mientras las otras niñas jugaban a las muñecas, ella aprendía a distinguir el veneno del remedio, a entender el lenguaje silencioso del desierto. Su soledad no fue una elección, fue una herencia. Tras la muerte de su abuela, Lira se quedó sola, una joven mujer habitando la pequeña choza de adobe que era el único hogar que conocía. El pueblo la toleraba con una mezcla de miedo y necesidad. Su existencia era un secreto a voces. El doctor del pueblo, un hombre de libros y poca práctica, a menudo fracasaba donde la sabiduría ancestral de Lira triunfaba. Cuando un niño ardía en fiebre y las sangrías del doctor solo lo debilitaban más, era la madre quien, al amparo de la noche, corría hacia la choza de Lira en busca de un té de sauco. Cuando un vaquero se abría una pierna con un cuerno y la herida se infectaba,
Era Lira quien aplicaba una cataplasma de barro y hierbas que extraía el veneno. Ella nunca pedía nada a cambio. Aceptaba lo que le daban, un poco de harina, una gallina, a veces solo un gracias temeroso. No lo hacía por caridad cristiana, sino por un sentido de responsabilidad hacia el equilibrio de la vida. Veía el dolor como una nota discordante en la sinfonía de la naturaleza y sentía el impulso de restaurar la armonía. Curar era tan instintivo para ella como respirar. Pero cada curación, cada vida salvada, era también un ladrillo más en el muro de resentimiento y miedo que el pueblo construía a su alrededor. Era útil, sí, pero su poder era incomprensible y, por lo tanto, peligroso. La gente le teme a lo que no puede controlar. La precaria paz se rompió con la llegada del padre Guillermo. Su predecesor, el padre Miguel, había sido un hombre anciano y cansado, que veía a Lira como una parte inofensiva del folclore local. Pero el padre Guillermo era joven, ambicioso y ardía con el fuego de un fanatismo intolerante. Vio en Lira no a una curandera, sino a una rival. Su poder no venía de Dios ni de la iglesia, sino de la tierra, y eso, para él, era el dominio del diablo. Vio cómo la gente, especialmente las mujeres, confiaban en ella y sintió que su autoridad espiritual estaba siendo socavada. Decidió que había que extirpar esa influencia pagana de raíz. Comenzó su campaña de forma sutil, en el confesionario y en los sermones. Hablaba del peligro de las supersticiones, de las tentaciones del demonio que se disfrazaban de remedios populares. Insinuaba que las desgracias que acaecían en el pueblo, la sequía que agostaba los campos, la enfermedad del ganado, no eran casualidad, sino el resultado de la presencia de un mal inconfesable entre ellos. No la nombró al principio, pero todos sabían a quién se refería. Plantó la semilla de la duda en los corazones de la gente que Lira había ayudado, haciendo que se preguntaran si el alivio de sus dolencias no habría tenido un terrible precio espiritual. La oportunidad de oro para el sacerdote llegó con la muerte de la pequeña hija del herrero. La niña había nacido débil, y a pesar de los esfuerzos de Lira, su pequeña llama se extinguió. En lugar de aceptarlo como una tragedia, el padre Guillermo lo convirtió en un arma. En la misa fúnebre habló de fuerzas oscuras que robaban el aliento de los inocentes, de brujas que ofrecían la vida de los niños a su amo infernal a cambio de poder. La pena del herrero y su esposa, manipulada por el cura, se transformó en una rabia ciega. La mujer a la que habían acudido en busca de un milagro se convirtió en la asesina de su hija. Fue un efecto dominó. La historia se extendió por el pueblo, cada vez más distorsionada y monstruosa. La gente, asustada por la sequía y ahora aterrorizada por la idea de que sus hijos estuvieran en peligro, necesitaba un culpable. Lira era el objetivo perfecto. Su soledad, su conocimiento incomprensible, su negativa a participar en la vida social del pueblo, todo se convirtió en una prueba de su culpabilidad. Las mismas personas que habían buscado su ayuda en secreto, ahora la denunciaban a gritos en la plaza. La traición de María, la madre del niño con fiebre, no fue un acto aislado. Fue el resultado de esa histeria colectiva. Acusar a Lira era una forma de demostrar su propia piedad y de alinearse con el poder. Así, su don se convirtió en su crimen. Su compasión fue retorcida hasta convertirse en malicia. La comunidad, a la que había servido en silencio, se volvió contra ella con la furia de una jauría de lobos. No entendían la complejidad de la naturaleza, la delicada línea entre la vida y la muerte. Para ellos solo existía el bien y el mal, Dios y el diablo, y el sacerdote les había dicho de qué lado estaba Lira. Su sufrimiento en el árbol no fue un acto de justicia, sino un exorcismo público.
un intento desesperado de purgar sus propios miedos, proyectándolos sobre una mujer solitaria. El recuerdo de los rostros de la gente era lo que más le dolía. No eran monstruos, eran sus vecinos. Eran las personas con las que había intercambiado saludos, a cuyos hijos había visto nacer, a cuyos ancianos había ayudado a morir en paz. Ver esos rostros transformados por el odio fue una herida más profunda que cualquier piedra. Le hizo comprender la aterradora fragilidad de la razón humana frente al miedo y la fe ciega. Se dio cuenta de que no había maldad en sus corazones, sino algo mucho peor, la cobardía de no defender a quien sabían que era inocente, y mientras estaba atada al árbol, esperando el final, pensó en su abuela. Recordó sus palabras: «La tierra cuida de los suyos, mi niña. Pero la gente del pueblo solo cuida de sí misma. Nunca lo olvides». En ese momento comprendió la verdad de esa lección. Había intentado tender un puente entre dos mundos, el de la naturaleza y el de los hombres, pero el puente se había quemado, y ahora estaba atrapada en medio, a punto de ser consumida por las llamas de su ignorancia. El guerrero apache, que la observaba desde las colinas, no veía a una bruja. Cabi, que así se llamaba, había visto a Lyra muchas veces en sus incursiones solitarias. La había visto recolectar hierbas, cantarles a las plantas, moverse por el bosque con un respeto que él reconocía como sagrado. Su propia madre había sido una mujer de medicina, una Dijin, y en Lyra veía el mismo espíritu. Veía a una mujer de poder siendo destruida por hombres débiles que le temían. Y en su código de honor, permitir que tal injusticia ocurriera era una deshonra para él, como guerrero y como hombre. Por eso, cuando la turba se preparó para el golpe final, Cabi no lo vio como un asunto ajeno, lo vio como una profanación. La mujer atada al árbol no era una extraña, era una aliada de la tierra, como él. El padre Guillermo había declarado que ella era una enemiga de su Dios. Cabi decidió en ese instante que eso la convertía en una amiga de los suyos. Su intervención no sería un acto de piedad, sino un acto de guerra contra la estupidez y la crueldad que amenazaban con extinguir una luz tan rara y preciosa. La turba, envalentonada por su propia furia y la bendición del sacerdote, se preparó para el acto final. Un hombretón, el herrero cuyo corazón había sido envenenado por el padre Guillermo, levantó una pesada roca, listo para arrojarla y comenzar el linchamiento. La multitud contuvo el aliento, un silencio colectivo y sediento de sangre. Pero justo cuando el brazo del herrero se tensaba, un silbido agudo y mortal cortó el aire. Una flecha, disparada desde una distancia imposible, se clavó en la roca, partiéndola en dos con una fuerza increíble. El herrero soltó los trozos, mirando sus manos vacías con estupor. Todos los ojos se volvieron hacia la colina de donde había venido la flecha, y el terror reemplazó al odio en un instante. En la cresta de la colina, recortado contra el cielo, estaba Cabi sobre su caballo de guerra. No estaba solo. Detrás de él, una docena de guerreros apaches aparecieron como fantasmas, sus rostros pintados para la batalla, sus arcos preparados. Cabi lanzó un grito de guerra, un sonido que pareció hacer temblar la tierra, y espoleó a su caballo, cargando cuesta abajo directamente hacia la multitud. No era una carga para matar, sino para aterrorizar. Los guerreros que lo seguían se dispersaron, galopando alrededor del grupo de aldeanos, gritando y disparando flechas al aire, creando un caos y un pánico absolutos. La jauría de lobos se convirtió en un rebaño de ovejas asustadas, corriendo en todas direcciones, tropezando unos con otros en su prisa por escapar. En medio de la confusión, Cabi nunca apartó la vista de su objetivo. Su caballo se abrió paso entre la gente que huía, dirigiéndose directamente al álamo
donde Lira estaba atada. El padre Guillermo, que se había quedado paralizado de miedo, intentó interponerse, levantando su crucifijo como si fuera un escudo. ¡Atrás, demonio! ¡En el nombre de Dios!, gritó, su voz un chillido agudo. Cavi ni siquiera lo miró. Pasó a su lado con tal velocidad que el viento de su paso hizo que el sacerdote cayera de espaldas en el polvo, su símbolo sagrado rodando inútilmente por el suelo. El poder de su Dios era inútil contra la furia de un hombre justo. Llegó junto al árbol y saltó de su caballo con una agilidad felina. Lira lo miró, sus ojos nublados por el dolor y la conmoción, sin entender del todo qué estaba pasando. Vio el rostro del guerrero, su expresión una máscara de furia controlada, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Cavi no dijo una palabra. Sacó su cuchillo y con 2 cortes rápidos y precisos partió las cuerdas que la sujetaban. El gesto fue de una finalidad brutal. Un corte simbólico que no solo la liberaba a ella, sino que rompía el poder que el pueblo creía tener sobre su vida y su muerte. Al verse libre, el cuerpo de Lira la traicionó. Sus piernas cedieron y se habría derrumbado si Cavi no la hubiera sujetado. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. Su fuerza, un contraste asombroso con la debilidad que ella sentía. Por un instante, sus miradas se encontraron. Ella vio en sus ojos no a un salvaje, sino a un ángel vengador, un espíritu de la montaña que había venido a reclamarla. Él vio en los de ella no a una bruja, sino a una mujer de poder que había sido herida y profanada. Fue un encuentro de almas en medio del caos, un reconocimiento silencioso que selló su destino. La subió a su caballo, montando rápidamente detrás de ella, su cuerpo fuerte y cálido, un escudo protector contra el mundo. La multitud se había dispersado, dejando solo al sacerdote humillado y a unos pocos valientes que observaban desde una distancia segura, demasiado asustados para intervenir. Cavi los miró con un desprecio absoluto, una mirada que los juzgaba y los encontraba indignos. No necesitó decir nada. Su acción había hablado más alto que cualquier sermón. Había demostrado que el honor y la justicia no siempre residen del lado de los que se llaman a sí mismos civilizados. Con Lira firmemente sujeta delante de él, espoleó a su caballo de nuevo. Sus guerreros, al ver la señal, cesaron su hostigamiento y se reunieron a su alrededor, formando una escolta impenetrable. Juntos, galoparon alejándose del pueblo, dejando atrás el árbol solitario, las cuerdas cortadas y el poder roto del padre Guillermo. Se adentraron en el desierto, llevándose consigo a la mujer que había sido condenada, no hacia un cautiverio, sino hacia una libertad que ella nunca había creído posible. El rescate había terminado. El viaje acababa de empezar. Mientras se aferraba a Cavi, con el viento azotando su rostro y limpiando el hedor del miedo, Lira sintió una extraña sensación de paz. El mundo que la había rechazado ahora quedaba atrás, cada vez más pequeño. No sabía a dónde la llevaba ese guerrero silencioso, no conocía su nombre ni sus intenciones, pero por primera vez en su vida, alguien había luchado por ella. Alguien la había visto, no como una bruja o una paria, sino como alguien que merecía ser salvada. Y en ese simple acto de rescate, en la sensación de los brazos de él a su alrededor, encontró la primera hebra de una nueva esperanza. El encuentro no había sido con palabras, sino con acciones, un intercambio de miradas, un corte de cuchillo, un vuelo compartido. Él la había arrancado de las fauces de la muerte y ella, sin saberlo, le había dado a él una causa por la que luchar, un propósito más allá de las viejas batallas. En el corazón del desierto de Nuevo México, un guerrero apache y una curandera proscrita cabalgaban juntos hacia un futuro incierto,
unidos por la injusticia que los había reunido y por la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Kabi no la llevó a un refugio solitario, sino directamente al corazón de su gente, a una ranchería escondida en un pliegue de las montañas Dragón. Su llegada, con una mujer blanca y malherida en su caballo, causó una conmoción inmediata. Los guerreros lo rodearon, las mujeres y los niños salieron de sus wickiups para observar, sus rostros una mezcla de hostilidad y curiosidad. El prejuicio era un camino de dos direcciones, pero Kabi era un jefe de guerra respetado y su palabra era ley. Relató brevemente lo que había presenciado, no el rescate de una enemiga, sino la interrupción de un acto cobarde contra una mujer de poder, una Isla Naché, mujer medicina, abandonada por los suyos. El respeto por la medicina y el desprecio por la cobardía eran dos pilares del honor apache, y su gente, aunque recelosa, aceptó su juicio. Confió el cuidado de Lyra a una anciana llamada Tashide, la viuda del antiguo jefe, una mujer cuyos ojos habían visto más de 100 inviernos. Tashide condujo a Lyra a su propia choza, un espacio cálido que olía a salvia y a cedro. Sin una palabra, comenzó a curar sus heridas. Limpió los cortes de las cuerdas y las contusiones de las piedras con una infusión de hierbas que Lyra reconoció al instante por su aroma antiséptico. La anciana trabajaba con una habilidad y una reverencia que Lyra comprendió a un nivel profundo. A pesar de la barrera del idioma, las dos mujeres de medicina se comunicaron en el lenguaje universal de la sanación, un entendimiento silencioso que fue el primer puente de Lyra hacia ese nuevo mundo. Los primeros días, Lyra permaneció en un estado de duermevela, su cuerpo y su espíritu sanando lentamente del trauma. Observaba desde el interior del wickiup la vida del campamento. Veía la disciplina de los guerreros, la laboriosidad de las mujeres, la libertad de los niños. Veía una comunidad fuertemente unida, donde cada individuo tenía un propósito y un lugar. No había nada de la crueldad sin sentido o del caos que las historias del pueblo describían. Era un mundo duro, sí, forjado por la guerra y la supervivencia, pero también era un mundo de una profunda dignidad y de una conexión con la tierra que ella nunca había presenciado. El miedo que le habían inculcado comenzó a parecerle ridículo, una mentira fabricada para justificar el odio. En cuanto recuperó las fuerzas, Lyra supo que no podía permanecer ociosa. La gratitud y su propia naturaleza trabajadora la impulsaron a ayudar. Empezó con tareas sencillas, imitando a las otras mujeres. Acarreaba agua del manantial, ayudaba a moler el maíz, recogía leña. Sus manos, expertas con la aguja, encontraron un nuevo propósito al remendar las túnicas de piel de venado de los guerreros, sus puntadas finas y resistentes, ganándose la admiración silenciosa de las otras mujeres. Con cada tarea completada, con cada sonrisa tímida que intercambiaba, sentía que estaba tejiendo su propia existencia en el tapiz de la vida de la tribu. Estaba dejando de ser una carga para convertirse en un miembro útil de la comunidad. Kabi la observaba desde la distancia, aprobando su fortaleza y su humildad. No la trataba con una familiaridad indebida, manteniendo un respeto formal, pero sus gestos de cuidado no pasaban desapercibidos. Un día le dejó un cuchillo más pequeño y manejable, ideal para el trabajo de las mujeres. Otro día le trajo un trozo de turquesa, la piedra sagrada que Tashide le ayudó a coser en su ropa como un amuleto de protección. Eran pequeños actos que decían mucho, que la veía, que la respetaba y que se preocupaba por su bienestar. Lyra atesoraba esos gestos, perlas de amabilidad en el océano de su vida anterior. El verdadero punto de inflexión llegó cuando un niño se enfermó gravemente.
Tenía una tos profunda y una fiebre que los remedios de Tashide no lograban aplacar. Lyra, al oír la tos, reconoció los síntomas de una pulmonía que había tratado varias veces en el pueblo. Con el corazón en la garganta, se acercó a Tashide y a Kabi. Usando gestos y las pocas palabras apaches que había aprendido, intentó describir una cataplasma de mostaza y un vapor de eucalipto que podrían ayudar a despejar los pulmones del niño. Hubo escepticismo entre los padres del niño. El miedo a la medicina de una extraña era fuerte. Fue Kabi quien intercedió. «Dejadla probar», dijo, su voz resonando con autoridad. «Vi su poder cuando los de su propio pueblo intentaron matarla por él. Un poder que es temido por los hombres débiles debe ser respetado por los guerreros». Su fe en ella silenció las dudas. Con la ayuda de Tashide, Lyra preparó sus remedios. Pasó toda la noche al lado del niño, aplicándole las cataplasmas calientes y asegurándose de que respirara los vapores medicinales. Kabi permaneció fuera del Wikiap, vigilando, una presencia silenciosa que le daba fuerzas. Al amanecer, la fiebre del niño había comenzado a bajar y su respiración era menos forzada. Había funcionado. A partir de ese día, su estatus cambió por completo. Dejó de ser la forastera blanca para convertirse en la que ayudó al hijo de Jerónimo, una mujer cuya medicina era fuerte y cuyo espíritu era bueno. Las otras mujeres comenzaron a buscarla, no solo para remendar sus ropas, sino para pedirle consejo, para compartir sus conocimientos. Le enseñaron sus propias hierbas secretas y ella les mostró las suyas. Se produjo una hermosa simbiosis de sabiduría, un intercambio que enriqueció a toda la tribu. Lyra, la bruja exiliada, había encontrado su verdadero aquelarre, un círculo de mujeres sabias que la aceptaban como una igual. Su relación con Kabi también evolucionó. El respeto formal dio paso a una camaradería fácil. Pasaban tiempo juntos, no como un hombre y una mujer, sino como dos personas de conocimiento. Él le hablaba de las estrategias de batalla, de la filosofía de su pueblo. Ella le hablaba de las propiedades de las plantas, de la forma en que el cuerpo humano lucha y sana. Descubrieron que aunque sus mundos eran diferentes, sus almas hablaban un idioma similar. Ambos eran protectores, guardianes, uno de la gente, la otra de la vida misma. Kabi le confió por qué su intervención había sido tan personal. Su hermana pequeña había sido asesinada en una redada de soldados mexicanos, acusada de brujería por llevar un amuleto de protección. Cuando te vi atada a ese árbol, le dijo una noche, vi el rostro de mi hermana. No pude salvarla a ella. No iba a fallarle a su espíritu otra vez. Esa confesión le reveló a Lyra la profunda herida que él llevaba y entendió que su rescate había sido también un acto de redención para él. El vínculo entre ellos se cimentó no en la gratitud o la necesidad, sino en la sanación de las cicatrices del otro. Lyra encontró en la comunidad apache una libertad que nunca había conocido en el rígido y temeroso mundo de su pueblo. Allí, su conocimiento no era una amenaza, era un tesoro. Su independencia no era una afrenta, era una virtud. Su conexión con la naturaleza no era paganismo, era una profunda espiritualidad. Por primera vez en su vida, no tenía que esconder quién era. Podía ser simplemente Lyra, la mujer que susurraba a las plantas, la mujer que sanaba con sus manos, la mujer que había sido salvada por un guerrero y que a su vez lo estaba salvando a él de su propia soledad. Aprendió sus costumbres, su comida, sus canciones. Descubrió la alegría en la sencillez de una comida compartida, la belleza en las historias contadas alrededor del fuego, la fuerza en el sentido de comunidad. Su risa, antes rara y tímida, ahora era frecuente y sonora.
Se trenzaba el pelo con cintas de colores y vestía ropas de piel de venado que eran infinitamente más cómodas y honestas que los vestidos encorsetados de su vida anterior. Estaba floreciendo, estaba volviéndose salvaje y libre, y nunca se había sentido más civilizada. Una tarde, mientras recogían bayas en una ladera, Cavi se detuvo y la miró. «Tu espíritu ya no está herido», dijo, más como una observación que como una pregunta. «Has encontrado tu lugar». Lyra asintió, su corazón lleno de una gratitud demasiado grande para las palabras. «Me diste un hogar cuando no tenía nada», respondió ella. Él negó con la cabeza. «Tú le diste un hogar a mi espíritu cuando estaba perdido en el desierto», replicó él. «Ahora ambos estamos en casa». En esa simple declaración había una promesa de un futuro juntos, un futuro que ya no se basaba en el rescate, sino en la elección mutua. Sin embargo, sabían que el mundo exterior no los había olvidado. Los exploradores traían noticias de que el padre Guillermo, humillado y sediento de venganza, había convencido al comandante del presidio cercano de que la tribu de Cavi era una amenaza demoníaca, que habían secuestrado a una mujer cristiana y que debían ser exterminados. La paz que habían construido estaba amenazada, no por un simple pueblo, sino por el poder combinado de la iglesia y el ejército. La batalla final no sería por la vida de Lyra, sino por la supervivencia de todo el pueblo que la había acogido. Y esta vez, Lyra no sería la víctima atada a un árbol, sino una de sus defensoras. La venganza del padre Guillermo tomó la forma de una cruz y una espada. Viajó al presidio de Santa Fe, donde, con su elocuencia venenosa, tejió una historia para el capitán Vargas, el comandante de la guarnición. Le habló de una mujer cristiana inocente, secuestrada por una banda de apaches idólatras, y de un jefe guerrero demoníaco que la había sometido con brujería. Apeló al honor del capitán, a su deber como soldado de Cristo y de la corona española, y lo instó a liderar una cruzada santa para rescatar a la cautiva y purgar la tierra de esa herejía. El capitán Vargas, un hombre que veía en cada apache una excusa para la gloria militar, aceptó con entusiasmo. La ambición de un soldado y el fanatismo de un cura formaron una alianza letal. Los exploradores apaches no tardaron en informar de la columna de soldados que marchaba hacia sus montañas. Cavi supo de inmediato que no era una patrulla rutinaria. Venían por ellos, venían por Lyra. Se prepararon para la guerra. El plan era evacuar a las mujeres, los niños y los ancianos a un refugio secreto, en lo más alto de las cumbres, mientras los guerreros se quedaban a defender el paso, usando el terreno como su mejor aliado. Pero cuando llegó el momento de la partida, Lyra se negó a ir. «Mi lugar no está con los que huyen», le dijo a Cavi, su voz firme. «Mi lugar está aquí, con los que luchan. Los heridos os necesitarán». Cavi vio en sus ojos la misma determinación de acero que había visto el día que la rescató, y supo que no podía disuadirla. La batalla comenzó al amanecer. El sonido de los rifles de los soldados retumbaba en el cañón, una profanación del silencio sagrado de las montañas. Los apaches respondían con una lluvia de flechas silenciosas y mortales desde posiciones ocultas. Era una lucha de tecnología contra conocimiento, de fuerza bruta contra estrategia de guerrilla. Cavi lideraba a sus hombres con una ferocidad y una inteligencia que mantenían a raya a los soldados, pero la superioridad numérica del enemigo era abrumadora. Cada guerrero apache que caía era una pérdida irreemplazable. Cada soldado muerto era rápidamente sustituido por otro. La balanza, lentamente, comenzaba a inclinarse en su contra. Mientras tanto, Lyra había convertido la ranchería abandonada en un hospital de campaña. Con la ayuda de Tashide había preparado sus remedios y vendas.
Cuando los primeros guerreros heridos eran traídos del frente, ella trabajaba con una calma y una eficiencia que asombraban. Limpiaba heridas de bala, extraía puntas de flecha, aplicaba cataplasmas para detener la hemorragia. Ya no era la mujer que había sido salvada, era la mujer que salvaba. Su don, antes motivo de su condena, era ahora un arma crucial en la batalla por la supervivencia de su nuevo pueblo. Estaba luchando a su manera, con la misma valentía que los hombres en el frente. El clímax llegó cuando el capitán Vargas, frustrado por la tenaz resistencia apache, decidió cambiar de táctica. Dejando el grueso de la batalla, tomó un pequeño destacamento de sus mejores hombres, guiado por el padre Guillermo, y se infiltró por un sendero de cabras, rodeando la línea de defensa principal. Su objetivo no era la victoria militar, era el símbolo de su cruzada, la bruja. Irrumpieron en la ranchería vacía y la encontraron allí, arrodillada junto a un joven guerrero al que estaba vendando una herida en el pecho. «¡Ahí está!», gritó el sacerdote con un triunfo venenoso. «¡Sanando a sus demonios! ¡Atrapadla!». Lira se puso de pie de un salto, colocando su cuerpo entre los soldados y el guerrero herido. Por segunda vez en su vida se enfrentaba a la personificación de la tiranía que la había perseguido. Pero esta vez no estaba atada a un árbol y no estaba sola en espíritu. «No daréis un paso más», dijo, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. El capitán Vargas se rió. «No estás en posición de dar órdenes, mujer. Has elegido tu bando. Morirás con ellos». Ordenó a sus hombres que la capturaran, que la llevaran viva para poder hacer un ejemplo de ella en la plaza del pueblo. Justo cuando los soldados se abalanzaban sobre ella, una figura apareció en la entrada de la ranchería, moviéndose como un fantasma herido. Era Cabi, cubierto de sangre y polvo, con una herida de bala en el hombro. Había visto la maniobra del capitán y había vuelto para protegerla, abandonando su puesto de mando en el momento más crítico de la batalla. Se interpuso entre Lira y los soldados, su cuchillo en una mano, su cuerpo un escudo. Estaba agotado, herido y superado en número. La situación era desesperada, una trampa mortal en el corazón de su propio hogar. El padre Guillermo sonrió, saboreando su victoria. «El demonio viene a proteger a su concubina. Es poético», se burló. «Matad al indio y traedme a la mujer». El enfrentamiento final no sería en un campo de batalla, sino allí, en ese círculo de chozas vacías. Eran Lira y Cabi, espalda con espalda, la curandera y el guerrero, enfrentados al sacerdote y al capitán, la encarnación de la fe ciega y la fuerza bruta que habían intentado destruirlos. Era el punto de mayor dolor, la injusticia final, y la decisión que tomaran en ese instante definiría no solo sus vidas, sino el alma misma de la tierra por la que luchaban. La lucha en la ranchería fue un torbellino de desesperación y coraje. Cabi, moviéndose como un fantasma herido, se enfrentó a los soldados, su cuchillo un destello de luz contra el acero de sus sables. Lira no se quedó atrás. Usando su conocimiento, arrojó puñados de hierbas irritantes a los ojos de sus atacantes, creando una cortina de humo y ceguera que le dio a Cabi preciosos segundos, pero estaban superados en número. Mientras Cabi derribaba a un soldado, el padre Guillermo, con los ojos encendidos por un odio demente, se abalanzó sobre Lira con un cuchillo que había arrebatado a un caído. Justo cuando la hoja descendía, Cabi se interpuso, recibiendo en su pecho el golpe destinado a ella. Cayó de rodillas, una mirada de sorpresa y de una paz infinita en su rostro. Su último acto en la tierra, un escudo de amor para la mujer que había salvado. La muerte de Cabi fue un grito silencioso que resonó por todo el cañón. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, los guerreros apaches,
que habían sentido la ausencia de su líder, rompieron la línea de los soldados y convergieron en la ranchería. Lo que vieron, su jefe caído a los pies de un sacerdote y una lira con el rostro bañado en lágrimas y furia, desató una tempestad de una violencia sagrada. Ya no luchaban por la tierra, luchaban por vengar a su jefe. El ataque fue devastador, una marea de furia justa que barrió a los soldados restantes. El capitán Vargas y el padre Guillermo, paralizados por el terror, fueron capturados, su cruzada santa terminada en una derrota humillante. Frente al consejo de la tribu, con los dos prisioneros atados ante ella, Lira se erigió no como una víctima, sino como la heredera del espíritu de Cabi. Le ofrecieron el derecho a la venganza, a decidir el destino de los hombres que habían asesinado a su salvador y a su líder. Pero Lira, mirando a los asesinos, vio solo hombres patéticos, vacíos por dentro. Sacudió la cabeza. «Nuestra venganza no será la muerte, sino la vida», declaró, su voz resonando con una nueva autoridad. «Nosotros sanaremos a nuestros heridos, enterraremos a nuestros muertos y seguiremos viviendo en esta tierra que es nuestra. Esa será la derrota de ellos». Despojaron al capitán y al sacerdote de sus uniformes, sus símbolos de poder, y los enviaron de vuelta a su mundo, desnudos y deshonrados, para que contaran la historia de su fracaso. Un año después, la vida en la ranchería ha renacido de las cenizas. Lira, ahora conocida como Corazón de la Montaña, es la principal sanadora y consejera de la tribu, su sabiduría una mezcla de las enseñanzas de su abuela y de la gente de Cabi. Se encuentra en la tumba de él, una pila de piedras en lo alto de la colina desde donde él la vio por primera vez. Coloca sobre la tumba un ramo de las mismas flores silvestres que crecían junto al álamo donde fue atada. No está sola. El nuevo jefe de guerra, un joven guerrero que fue el protegido de Cabi, se encuentra a su lado, no como un pretendiente, sino como un guardián leal. Lira ha encontrado su verdadero poder y su hogar, no en los brazos de un hombre, sino en el corazón de un pueblo, manteniendo viva la llama del guerrero que murió para que ella pudiera ser libre.